tardes a todos los compañeros de los medios de comunicación. Les doy la bienvenida el día de hoy a este panel de medios. Vamos a tener la oportunidad de platicar con la doctora Claudia Sheinbaum y también, por supuesto, vamos a platicar con el coordinador estatal en Puebla, Alejandro Armenta. Sean todos bienvenidos. Vamos a tener la oportunidad de hacer una pregunta, una ronda de preguntas, una cada medio. Y bueno, si dan los tiempos de ambos, pues nuevamente daremos la vuelta para poder hacer una pregunta más. Tratemos de ser un poco breves para que todos puedan pasar y hacer las preguntas. ¿Les parece si comenzamos? En este caso, iniciaríamos con Girad Aguilar, de 5 Radio. Adelante. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Uno de los temas que se han dado últimamente, bueno, a raíz de los resultados de la prueba PISA en el tema educativo, bueno, ¿qué opinión le merecen los resultados de la prueba PISA? Y bueno, en ese sentido, ¿qué habría que hacer por el tema educativo? Bueno, son dos temas, ¿no? El primero es que la pandemia afectó el resultado de la prueba PISA, no solo en México, sino prácticamente en todos los países del mundo. Yo subí a mi red una imagen de las 8 columnas o las notas principales en Brasil, en Argentina, incluso en Francia, porque claro, pues prácticamente 2 años que los niños y las niñas no estuvieron en la escuela, pues tuvo sus efectos en la educación. Es decir, no, porque la idea es que aquí parece que nada más pasó en México, fue un tema global asociado principalmente a la pandemia. Lo segundo es, la prueba PISA tiene sus problemas y lo pueden consultar con cualquier experto en educación. Se ha escrito mucho sobre las pruebas únicas para todos los países, que no toman en cuenta las raíces culturales, que no toman en cuenta los sistemas educativos. Entonces, también la prueba PISA pues tiene su cuestionamiento en términos de ser una única prueba independientemente de la raíz cultural de origen. Entonces, son las dos cosas. Por supuesto que hay que apoyar la educación para que los niños, niñas, jóvenes pues tengan la mejor calidad educativa y el acceso pues a una vida digna. Bien, ¿les parece si ahora pasamos con Saraí Mancilla, compañera de Canal 13, Grupo Albavisión? Adelante. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes. Mi pregunta es relacionada con los pueblos originarios. ¿De qué manera van a preservar la cultura y las tradiciones de los mismos? Y también, en este mismo sentido, hace unos meses se dio a conocer que empresas como Chain, pues desafortunadamente estaban plagiando los diseños de estos pueblos originarios. Saber también de qué manera se va a tener una estrategia para poder respetar sus derechos y también para poder evitar esta práctica, por favor. Sí. El presidente, por supuesto hay una parte que tiene que ver con la legislación para fortalecer la autonomía de los pueblos indígenas, pero yo creo que hay que ir más allá, como lo ha hecho el presidente, que son los planes de justicia. Uno de los planes de justicia más avanzados es el del pueblo yaqui o los pueblos yaquis en Sonora. Ahí incluso se le regresó propiedad de la tierra, se le regresó derechos de agua, y se está haciendo un programa de bienestar, además de un programa de apoyo a la cultura de los pueblos yaquis, que son algunos de los pueblos que históricamente han sido más mancillados, explotados, esclavizados incluso. Y la idea es esa, preservar nuestra cultura. Los pueblos originarios pues son la raíz más profunda de nuestro país. Y no solamente hay que reconocerlo en los libros, sino hay que reconocerlo en los hechos. Entonces hay que seguir trabajando con los pueblos originarios en los planes de justicia y además pues no permitir este plagio, esta usurpación de sus conocimientos, que son de distinto tipo. En algunos casos es sobre la artesanía y en otros casos también es sobre el conocimiento tradicional de ciertas plantas medicinales que también pues no debe permitirse. Bien, le damos la palabra ahora a Patricia Estrada de Radio Oro. Adelante. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes, senador, buenas tardes. El Tribunal Federal Electoral, doctora, está atravesando una crisis. La pregunta es, ¿cuál es el riesgo de empezar así la elección con un árbitro al borde de la quiebra institucional?
Bueno, yo creo que es un tema de ellos, ¿no? Y nosotros pues vamos a respetar la autonomía del tribunal y espero pues que ahí se resuelva el problema interno que tienen. Bien, ahora es el momento de Viridiana Lozano de Ambas Manos. Adelante. Hola doctora, ¿cómo está? Senador, buenos días, buenas tardes. Ayer precisamente el coordinador estatal de Morena en Puebla, Alejandro Armenta, presenta esta mesa política que están instalando ya en el estado, 5 partidos, Morena, El Verde, PT, Fuerza por México, Nueva Alianza, en este plan de megacoalición para el proceso electoral del 2024 e incluso con miras a que se pudieran sumar más institutos, ¿no? ¿Cómo beneficia para ustedes en términos de el proyecto electoral del 2024 que haya institutos políticos interesados en apoyar en este caso el proyecto en Puebla? Y nada más rapidísimo, en el tema de, digo, es la primera vez que ya nos visita con el coordinador electo, Puebla, pues como todos los estados, tuvo sus complicaciones, endeble casi en el último minuto de la decisión, pero hoy veo, bueno, lo encuentran unido, ¿no? ¿Cómo encuentra usted Morena en el estado de Puebla después de este proceso tan intenso que se vivió? Bueno, se está trabajando en coaliciones, una coalición nacional con 3 partidos y en coaliciones estatales. En el caso de Puebla está Nueva Alianza y Fuerza por México. Por ejemplo, en Jalisco está el Partido Hagamos y el Partido Futuro. Y en otras entidades de la República también se están formando coaliciones. Todas están sustentadas en un proyecto, no es un asunto exclusivamente electoral para poder tener más votos en algún momento, sin tomar en cuenta lo que es el proyecto, lo que son los principios de nuestro movimiento. Entonces eso es lo principal, que todo el mundo está de acuerdo en darle continuidad a la Cuarta Transformación y a partir de ahí pues lo que se decida por nuestro partido, por los partidos aliados y por supuesto por los coordinadores y los distintos equipos de trabajo que hay en los estados de la República. No estuvo nunca al borde de, ¿cómo lo llamaste? Bueno, endeble un poquito la unidad. No, nunca estuvo endeble. No, Nacho no se salió. Nosotros. No, él lo que dijo, y es importante, es que él tenía que consultar a su trabajo, a su equipo de trabajo, pero nunca planteó que él no iba a estar en el movimiento. Nacho es un compañero, pues la verdad de primera, que ha hecho un gran papel al frente de la coordinación en la Cámara de Diputados. Y él en ese momento lo que dijo es, a ver, denme chance, yo tengo que consultar con quienes me han estado apoyando, y de inmediato a los siguientes días todos estuvieron de acuerdo. Entonces, nunca estuvo endeble y hoy estamos más fuerte que nunca. Es momento de Leonardo Torija, de Tribuna Noticias. Adelante. Gracias, doctora, ¿cómo está? Qué gusto saludarle de nueva cuenta, senador. Oiga, pues preguntarle, mi pregunta va encaminada a el tema turístico. Actualmente Puebla tiene más de una decena de pueblos mágicos. Muchos de estos pueblos mágicos en innumerables ocasiones han externado pues la carencia de recursos, principalmente económicos, para ir consolidando proyectos importantes en esta materia. En general, observamos hace apenas poco más de un mes cómo un huracán devastó prácticamente uno de los puertos más importantes del país. Otros puertos, muchos de ellos, pues están siendo pues atacados de manera frontal por la delincuencia organizada. Entonces, la pregunta va encaminada a cómo recuperar precisamente estos sitios turísticos que, bueno, pues obviamente son de gran importancia para el desarrollo económico y de este sector en el país. ¿Qué plan, qué proyectos tiene en materia turística? Bueno, el turismo ha crecido, el sector turístico ha crecido junto con la economía nacional. Hay algunos destinos turísticos que han crecido más, como pues toda la zona del sureste, particularmente la Ribera Maya. La Ciudad de México también creció, pero hay otras entidades de la República que ha crecido de manera muy importante el turismo. Puebla no tengo los datos exactos, pero no parece como que haya una crisis en el turismo en nuestro país.
Vivimos la pandemia y eso afectó el turismo mundial, pero afortunadamente en México nunca se cerraron los aeropuertos, a diferencia de otros países, y eso generó una visita importante, sobre todo al principio, pues obviamente con la pandemia a nivel mundial no, pero hacia ya el último periodo que otros países seguían con aeropuertos cerrados, México tuvo la presencia turística ya al mismo tiempo con la vacuna. Entonces hay que seguir apoyando el turismo es uno de los sectores que más derrama económica genera y por supuesto hay que apoyar el turismo en Puebla y uno de los ejes más importantes de apoyo al turismo en Puebla pues va a ser el tren México-Puebla. Eso va a traer a Puebla un potencial enorme de desarrollo y vamos a apoyar a Alejandro, que es el próximo gobernador de Puebla, para potenciar todos los pueblos mágicos. Bien, es el momento de Edgar Guzmán de Ángulo. Solamente les recuerdo que seamos un poco breves en las preguntas y si alguien tiene alguna pregunta también para el coordinador estatal, también está presente. Doctora senador, muy buenas tardes. Edgar Guzmán de Ángulo 7. Preguntarle, pues, ¿cuál es su diagnóstico sobre el tema de las desapariciones en el país? Y no sé cuáles serían cómo considera que se pueden atender las causas, porque mucho se menciona que tiene que ver con el tema del narcotráfico, la delincuencia organizada. Gracias. Sí, a ver, son varios temas, ¿no? Uno, pues evidentemente hay que apoyar a las familias que están buscando a sus familiares desaparecidos. Yo lo he mencionado en otras ocasiones, nosotros hicimos en la ciudad un plan de búsqueda muy intenso, porque en su momento la comisión de búsqueda decía que había cerca de 25,000 desaparecidos en la Ciudad de México. Entonces nosotros iniciamos junto con la Fiscalía de la Ciudad de México un plan de búsqueda intenso. Primero se hizo un plan de búsqueda en las bases de datos, se logró con vacunación y otras bases de datos, encontrar a muchísimas personas que afortunadamente estaban bien y que de alguna manera habían presentado sus padres o madres alguna denuncia y que después no habían regresado a la Fiscalía a decir, ya los encontramos. Entonces fueron acumulando, eso no quiere decir que no hubiera desaparecido, sí hay casos importantes, pero el número pues era muchísimo menor. Y sé que el presidente de la República está haciendo un plan de búsqueda igual en el país. Ahora, a diferencia del pasado, de los 70s, en donde las desapariciones forzadas venían por parte del Estado, ahora pues son principalmente por grupos delictivos, aquellos casos graves. No por ello es menos importante, pero sí hay que ubicar de dónde vienen. Y lo que hay que hacer es atender pues la violencia en el país, se ha estado atendiendo de diferentes maneras y nosotros vamos a seguir en este esquema. Uno es la atención a las causas, importantísimo, y la otra parte muy importante es seguir avanzando en la cero impunidad frente a los delitos en el país. Le damos la palabra a Edurne Ochoa, activista y consultora. Adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes, coordinador, candidata. Para mí es un honor estar aquí, porque evidentemente llevo, y aquí me conoce mucha gente, toda la vida luchando a favor de los derechos políticos y electorales de las mujeres. ¿Cómo hacer para que haya esta coordinación entre el coordinador y obviamente su figura, para seguir avanzando de manera sustantiva en los presupuestos que se asignan a los estados? Sabemos que tenemos el anexo 13, sabemos que se etiquetan ciertos recursos justamente para transversalizar la perspectiva de género, pero hace falta mucho. Somos el 51.2% de la población, decía el compañero, el tema de las desapariciones, pero hay muchas cosas más que se requieren de manera urgente con una mirada multicultural, pluriétnica, en donde todas las mujeres que conformamos este gran país no estemos fuera y se garanticen nuestros derechos humanos. Muchas gracias. Sí. Gracias, presidenta, amigas y amigos de los medios de comunicación. La ley es muy clara en términos de igualdad. Ha habido un avance extraordinario en esta etapa que el presidente Andrés Manuel ha iniciado. La integración de los ayuntamientos son paritarios, la integración de los cabildos, la integración de los gabinetes,
la integración del Congreso, las cámaras locales, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, tiene por primera vez una paridad jurídica plena. Sin duda, lo he venido comentando, los sindicatos y las cámaras empresariales tienen mucho todavía, un rezago muy grande en términos de paridad de género. Y imagínense lo que va a representar que por primera vez tengamos como jefa de las instituciones a una mujer, como lo es la doctora Claudia Sheinbaum. Viene una etapa estelar para las mujeres y nosotros aplaudimos, nosotros nos sumamos a esa circunstancia. Es que es muy importante, viene para nosotros, para Puebla y para México, plena coincidencia en el trabajo con respecto al papel que le corresponde en esta unidad social, mujeres y hombres. Momento de Alfonso González, de Reto Diario. Doctora, coordinador, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todos los presentes. Oiga, concretamente preguntarle qué se va a hacer en materia de protección civil en el país para evitar, acá tenemos el Popocatépetl, aquí tenemos el Popocatépetl, para que no sucedan tragedias como la de Acapulco. Y agregar un poquito lo que decía Leo Torija, en el tema de los pueblos mágicos han pasado de 111 en el país a 117. En el presupuesto de egresos de los 2024 hay una reducción. ¿Qué se va a hacer en ese sentido? Porque hay más pueblos mágicos, pero menos dinero. A ver, y contesto también lo de Acapulco. Se está haciendo un trabajo impresionante en Acapulco. Porque las primeras semanas y todavía siguen diciendo que no hay suficientes recursos en Acapulco y eso es falso. De hecho, el trabajo que está haciendo la Secretaría de Bienestar, por supuesto todo el gabinete del presidente y el seguimiento del presidente, la Secretaría de Bienestar, los servidores de la Nación, que están haciendo un trabajo de servicio a la Nación, realmente. Es increíble cómo están levantando censos, cómo están entregando apoyos, vinieron de todo el país para estar en Acapulco y siguen ahí. La propia Secretaria de Bienestar prácticamente vive en Acapulco desde que ocurrió el huracán Otis. La Sedena, la Marina, se están entregando ya los apoyos económicos, los enseres domésticos, se va a dar el apoyo para la reconstrucción de viviendas, se están generando nuevas normas de construcción, en fin, o sea, Acapulco va a estar de pie mucho antes de lo que muchos no quisieran, por temas políticos. Entonces, hay veces como en el tema de Otis, en donde por el cambio climático esencialmente y por la temperatura del océano, por el fenómeno del Niño, en ese momento pasó de una tormenta tropical a un huracán categoría 5 en muy poco tiempo. Y aún así se pudo informar a la población de tal manera que, pues obviamente hubo lamentables decesos, pero no, es decir, hubo la posibilidad de muchos de resguardarse. Lo más importante la secretaria de Protección Civil que tuve en la Ciudad de México, que es una experta en esos temas, Miriam, ¿qué se pedía Miriam? Ursúa, la prevención es nuestra fuerza. Y la prevención pues tiene que ver con desde mediciones, que tengamos monitoreado el país en términos de sismos, en términos de posibles huracanes y otros fenómenos naturales, para poder construir la prevención y al mismo tiempo seguir apoyando a Senapred. México ha aprendido mucho en eso y hay que seguir trabajando en ello. Lo hicimos en la ciudad para el tema de sismos, generamos un protocolo en donde cada servidor público sabía lo que tenía que hacer en el momento de un sismo. Y la ciudadanía también en un esquema pues, de mayor aprendizaje. Entonces hay que seguir trabajando en la prevención. Es momento de Violeta García, de Ultra. Adelante. Gracias, buenos días, doctora, senador. Yo le quiero preguntar, ¿cuál es el proyecto o el plan para combatir pues, los dos principales cánceres del país, que es la inseguridad
y también pues la corrupción. Y ahora que usted ha recorrido el país, ¿cuál ha sido la mayor demanda de los mexicanos y que se debe de atender? Gracias. Bueno, la inseguridad ha venido disminuyendo, yo creo que porque está concentrada en ciertas zonas, sí hay delitos que todavía hay que atender de manera muy importante. No estoy minimizando el tema, pero sí hay que decir, porque en el último reporte prácticamente los homicidios disminuyeron en 20%. O sea, el país venía en un crecimiento exponencial, después hubo una contención y ahora comienza a disminuir. ¿Cómo hicimos en la Ciudad de México? Nosotros construimos una estrategia integral de 4 ejes: atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia y investigación y coordinación. Esos fueron nuestros ejes centrales y logramos disminuir a la mitad los índices delictivos, a la mitad los homicidios y algunos delitos hasta en 70 o 80%. No se ha erradicado totalmente, pero se sigue trabajando para disminuir la delincuencia. Y yo creo que son los 2 ejes. Por un lado, la atención a las causas, siempre dar alternativas a los jóvenes. Hay quien no le gusta decir esto y creen y quieren y hablan de mano dura y de que ahora sí. No, eso es autoritarismo. Nosotros luchamos por la justicia, que es muy distinto. No es un asunto de mano dura, sino de justicia social y de un sistema de justicia en el país que funcione, que vaya disminuyendo la impunidad en el país. Y eso tiene que ver no solo con el Ejecutivo, la Guardia Nacional, que es fundamental, sino también con las fiscalías y también con el Poder Judicial. Entonces, si hay un homicidio en un lugar para la detención del homicida, pues tiene que funcionar el sistema de justicia. No solamente es el Ejecutivo. Entonces, eso hay que seguirlo construyendo, las 2 partes. Y el tema de la corrupción ha disminuido muchísimo. O sea, todavía hay, pero el presidente no habría podido hacer las obras que ha hecho o los programas sociales que ha hecho si la corrupción estuviera en la parte alta del gobierno. Pero hay que seguir trabajando. De hecho, es uno de los temas que el grupo de trabajo que hice está construyendo, el tema también de cero impunidad frente a la corrupción. Le damos la palabra a Salvador Bonilla, fotógrafo de conciertos de Photo Live Music. Doctora, senador, buenas tardes a todos. Pues para oxigenar un poco el tema, hablar de música, sé la gran pasión que tiene usted por la trova, por el rock. Han pasado 33 años de que de manera oficial los conciertos a México llegaron. Ha habido grandes sucesos musicales. Sé que tiene usted planes para México en la parte musical, pero nos gustaría, en lo personal, saber cómo describiría un grupo como La Maldita Vecindad. Siempre hemos escuchado su gusto por Caifanes, por algunos otros grupos, pero saber a lo mejor algo como un Fernando Delgadillo, que también es un gusto de usted, la trova. Si nos puede describir en esencia un poco el significado que tienen ellos musicalmente, se los agradeceríamos mucho. Y una segunda pregunta, ¿cómo visualiza el hecho de seguir con los conciertos en nuestro país? Bueno, fíjese que yo he platicado que el movimiento estudiantil donde participé en el CEU, participé en muchos, pero digamos el más importante históricamente fue el del Consejo Estudiantil Universitario, en el 86-87. Y entonces estaban prohibidos los conciertos. Y nosotros logramos el primer concierto en las islas de CEU. Se oponía a la rectoría, se oponían, bueno, todo el mundo. Ahí se hicieron como 3 conciertos y el primer concierto, pues imagínense, fue un éxito rotundo. Ahí estuvo Maldita Vecindad, estuvo Caifanes, creo que no estuvo, pero estuvo Cecilia Toussaint. Estuvieron muchísimos grupos de aquella época de rock en español, principalmente, que pues marcaron un antes y un después de los conciertos públicos, gratuitos. Cuando llega el ingeniero Cárdenas a la Ciudad de México en el 97, con Aura, que era el del Instituto de Cultura, ahí se inician los conciertos masivos en el Zócalo de la Ciudad de México. Y de ahí pues nunca pararon.
Y nosotros logramos, pues no por nada, pero el récord histórico de número de asistentes en el Zócalo. Y además, con una ciudadanía que se porta pues a la altura, jóvenes que llenaron el Zócalo, calles aledañas y que se portaron de primera. Y yo creo que primero pues es parte de una época, el rock en español, la trova, ahora hay otras cosas también, que qué bueno. Y yo creo que yo, por ejemplo, en la ciudad hice 294 centros comunitarios que les llamé pilares. Y ahí se enseña música. Ahora nuestra candidata en la Ciudad de México, Clara Brugada, hizo un montón de orquestas en Iztapalapa. Entonces, una parte es la educación artística, que es fundamental, y la otra parte es el disfrute de los artistas para la gente que no tiene recursos económicos para pagar un concierto. Pero al mismo tiempo, los conciertos en espacios privados, como en el caso de la Ciudad de México, Foro Sol y otros, la Arena, Ciudad de México, etcétera, pues han logrado un boom del turismo en la Ciudad de México impresionante. Entonces la cultura es parte también, no solamente del disfrute, de la construcción cultural en todos los sentidos, sino también potencia el desarrollo económico. En la Ciudad de México, con el número de filmaciones que se hicieron, nos dieron un premio de la Asociación Americana de Cine por el número de películas que se hicieron en la Ciudad de México, por quitar todos los trámites para poder filmar. Son 240,000 empleos temporales que representa esa industria tan solo en la Ciudad de México. Entonces, y además pues se potencia el turismo. Entonces, por supuesto que llevar lo que hicimos en la ciudad a todo el país pues es una de nuestros sueños, para que no se enoje el INE. Y luego decías, ¿qué otra cosa? Eso, sobre todo, describir a las grandes bandas, no todo solo internacional. Sí. La Maldita y la Trova, que hay grandes trovadores. Sí, así es. México tiene pues un potencial cultural enorme y la idea pues es promoverlo. Le damos la palabra a Jaime López, de Capital. Adelante. Gracias. Doctora, senador, buenos días. Pues a mí me gustaría saber su opinión sobre esta renuencia que hay en el Congreso de Puebla para discutir y legislar sobre la despenalización del aborto, a pesar de que ya hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no se criminalice a las mujeres, y a pesar de que también agrupaciones feministas ya obtuvieron un amparo para que la interrupción legal del embarazo sea atendida en 7 clínicas. De hecho, ya se habilitó a partir de esta semana en 7 clínicas de Puebla. Sin embargo, el Congreso de Puebla pues está renuente. Saber su opinión al respecto, cuál sería el llamado y si usted está de acuerdo en que las mujeres decidan libre y seguramente sobre sus cuerpos. Pues es algo que ya decidió la Suprema Corte de Justicia y hay que actuar en consecuencia. Le damos la palabra a Álvaro Ramírez, de Exilio. Adelante. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, coordinador. Doctora, respecto de lo que está ocurriendo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a ver, hay visos de crisis, como que una advertencia de un intento de golpe de Estado contra Reyes, Rodríguez, Mondragón y presión en el Senado por parte de la oposición, porque hay 2 lugares pendientes por designar. ¿Hay alguna preocupación en usted, en su equipo, en Morena, respecto, porque faltan 6 meses para la jornada electoral? Pues es un instituto autónomo. Entonces, pues tienen ahí sus problemas internos y yo espero que se resuelvan. Ya solo para finalizar, doctor, ¿algún mensaje final, algo que quisiera agregar? Coordinador, también algo que quisiera mencionar a los medios que estamos presentes. Agradecerles, amigas y amigos de los medios de comunicación, nos da mucho gusto estar con ustedes y que la doctora le dé esta prioridad, esta singularidad a Puebla, que es el 5º padrón electoral del país. La doctora nos demuestra todos los días el cariño que le tiene al Estado,
nos narra cómo vivió acá, cómo ha luchado de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, y a nosotros nos da aliento, nos anima, nos entusiasma, nos emociona, nos llena de esperanza, porque sabemos que le va a ir muy bien a Puebla. Los poblanos, las poblanas, les poblanos, vamos a trabajar muy fuerte para lograr nosotros no podemos hablar de estadísticas electorales, pero sí la expectativa que tenemos para lograr el Plan C y que la doctora Claudia encabece las instituciones en nuestro país. Sin duda, la cercanía de Puebla con la capital y con el sureste representa una ventana de oportunidades en el ámbito socioeconómico, turístico, cultural, y vamos a trabajar de la mano con ella. Es una científica. A mí en lo personal me motiva el hecho de toda la formación que tiene en materia ambiental, en materia de sustentabilidad, doctora. La verdad es que yo tengo 27 años plantando árboles y todo lo que hizo en la Ciudad de México lo queremos hacer en Puebla, en todos los sentidos, y vamos a seguir su ejemplo de firmeza. Es una mujer con un carácter fuerte que ayuda para gobernar. Hay que tener mano firme y también hay que tener carácter, pero la bondad, el sentido humanista que ella tiene le va a beneficiar a Puebla y al país. Estamos muy emocionados porque vamos a tener una etapa estelar con nuestra próxima presidenta de la República. Doctora. Pues quedan menos de 6 meses para la elección del próximo año. Como lo menciono en las plazas públicas, en distintos lugares, solo hay 2 decisiones que tomar. O seguimos avanzando en la transformación. Se ha hecho mucho en estos 5 años por el presidente López Obrador y se va a hacer más en este periodo, pero eso no significa que se ha resuelto todo, ¿verdad? Porque fue mucho el daño que ocasionó un modelo que afectó mucho a México. Y la idea es seguir caminando a partir de ahí para seguir transformando nuestro país para el bien de México, para el bien de los poblanos y poblanas, y seguir construyendo por el camino pues del bienestar para todo México. La otra opción es regresar al pasado. No hay más. Eso, regresamos a ese viejo pasado o seguimos construyendo por el camino del bienestar en nuestro país. Muchísimas gracias, doctora, senador. Gracias también, por supuesto, a todos los medios de comunicación que están presentes. Nos encantaría poder platicar, hacer otra ronda, pero sabemos que tienen una agenda pues apretada el día de hoy. Todavía continúan recorriendo Puebla y les hacemos la invitación a que antes de que se vayan nos tomemos una